Para todos, ella es la amiga ideal, pero su corazón anhela algo más. Cuando conoce a una estrella de la NBA, todo cambia, aunque él parece tener los ojos puestos en la persona equivocada, alguien que solo busca su dinero. Leslie Wright es una fisioterapeuta apasionada por su vocación. Al terminar su jornada laboral se dirige a una de las tantas citas a ciegas que ha tenido últimamente. Al llegar al restaurante, observa su cita, Mark. Él parece ser exactamente el tipo de Leslie. Ambos comienzan a cenar, conversan y disfrutan de un momento muy agradable, o al menos eso parece. Al final de la velada, Mark no deja de elogiarla. Dice que Leslie es una mujer increíble, fanática del básquetbol y muy divertida. Sin embargo, aclara que no es el momento para tener una relación, aunque le gustaría que fueran amigos porque la considera una gran persona. Leslie, resignada, ya había escuchado ese mismo discurso antes. Al llegar a casa, su amiga Morgan Alexander la espera. Al enterarse de que Leslie había sido rechazada otra vez, le aconseja que deje de ser ella misma. Eso, según ella, solo se hace cuando ya se llevan 5 años de matrimonio. Luego añade que una mujer no se convierte en esposa de un jugador de la NBA por accidente. Se requiere estrategia, inteligencia y visión. Morgan, que está cerca de los 30, tiene un objetivo claro: casarse con una estrella del básquetbol. Leslie solo ríe, convencida de que a veces su amiga la asusta con sus ocurrencias, sobre todo considerando que actualmente duerme en su cuarto de huéspedes y que su auto fue embargado por falta de pagos. Leslie le recomienda buscar un trabajo primero, pero Morgan insiste en que encontrar un esposo rico y famoso es en realidad su trabajo. Al día siguiente, ambas se preparan para asistir a un juego de los Nets. Janice Wright, la madre de Leslie, opina que el vestuario de su hija no es el adecuado para conseguir un hombre. Leslie, confundida, no entiende por qué tendría que buscar uno en un partido de básquetbol. Janice, en cambio, pone como ejemplo a Morgan y asegura que es así como realmente se conquista un hombre. Más tarde, en el juego, los Nets dominan con una ventaja de 10 puntos gracias a su estrella, Scott McKnight. La afición enloquece con cada una de sus jugadas, pero Morgan está más pendiente a la sección de esposas de los jugadores, el lugar al que sueña pertenecer algún día. Leslie, en cambio, no puede ocultar su pasión por el equipo. Realmente ama el básquetbol. Scott McKnight está imparable y finalmente encesta el punto decisivo. La prensa lo felicita por el logro y especula sobre si renovará con los Nets esta temporada. Su agente celebra la lluvia de ofertas que recibe, pero Scott es claro: siempre ha jugado y jugará para los Nets. El rojo y azul corre por sus venas. Las amigas de Morgan comentan que la fiesta de cumpleaños de Scott McKnight será el sábado y que harán todo lo posible por estar allí. De inmediato deciden ir en busca de su contacto. Morgan le pregunta a Leslie si podrían separarse esa noche, y ella responde que no hay problema. Al rato, en una gasolinera, Leslie ve llegar a nada más y nada menos que a Scott McKnight. Él conversa por teléfono y menciona que quiere reunir a la mayor cantidad de niños en su evento benéfico. Luego intenta llenar el tanque de su auto, pero no encuentra por dónde hacerlo. Leslie lo nota y, sin dudarlo, lo ayuda. Scott le agradece el gesto, pero ella responde que prefiere que le agradezca ganando el campeonato, pues el rojo y azul corren por sus venas. Scott sonríe, ya que piensa lo mismo. Leslie intenta decir algo, aunque se arrepiente. Sin embargo, Scott insiste en escucharla. Entonces ella le pregunta si le gusta Johnny Mitchell, al ver un CD en su asiento. Scott confiesa que sí, y añade que además le encanta el jazz. Leslie comenta que le gusta una canción de Johnny junto a Charles Mingus, y Scott coincide. Antes de despedirse, Scott intenta abrirle la puerta a Leslie, aunque esta se atasca un poco. Finalmente, antes de irse, le pregunta si tiene planes para el sábado por la noche. Por la mañana, Morgan cuenta cómo fue su noche y se lamenta de no haber conseguido una invitación para la fiesta de Scott. Leslie, en cambio, no duda en relatar lo que vivió en la gasolinera y presume la invitación que Scott le hizo personalmente para su cumpleaños. Añade que él es muy distinto a lo que imaginaba: sencillo, gentil y todo un caballero. Morgan, intrigada, le pregunta si se siente atraída por él, pero Leslie responde que nunca saldría con un famoso. Esa respuesta alivia a Morgan, pues ella sí está muy interesada. Llegado el sábado, ambas se alistan para la fiesta. De pronto, Janice entra a la habitación y asegura que esa noche su hija Leslie conseguirá un esposo. Luego muestra los aretes que su madre usó cuando conoció a su padre y que ella misma llevó la noche en que conoció a su esposo. Sin embargo, como sabe que a Leslie no le gusta lo llamativo, decide que en esta ocasión tan especial sea Morgan quien los use. Leslie, que creyó que se los daría a ella, no puede evitar sentirse un poco decepcionada. Ya de salida, Lloyd Wright, el padre de Leslie, le dice que se ve increíble
increíble y le presta su auto para que vaya a la fiesta, afirmando que toda princesa necesita una carroza. Leslie le agradece entusiasmada y junto a Morgan se dirige al cumpleaños de Scott. Al llegar, quedan impresionadas por la enorme casa y la cantidad de personas elegantes que asisten. El manager de Scott toma la palabra para dar el brindis y comenta que a diferencia de muchos que al volverse ricos y famosos cambian, Scott sigue siendo el mismo de la secundaria. Bueno, salvo por la ropa y el peinado. Añade que es un verdadero caballero dentro y fuera de la cancha. Todos brindan por Scott y la fiesta comienza. Leslie y Morgan se separan por un momento y es entonces cuando Scott se acerca a charlar con Leslie. Se saludan y él le dice que se ve muy bien, pero su conversación se ve interrumpida por Morgan, quien comenta que debe irse de la fiesta porque la necesitan urgentemente en el albergue donde ayuda. Leslie los presenta y Scott, visiblemente interesado en Morgan, intenta convencerla de que se quede, además de mencionar que él también colabora con albergues. Leslie, al escuchar semejante mentira de su amiga, decide servirse un coñac doble. En medio de la charla, Scott se entera de que Morgan vive con Leslie e intenta pedirle su número. Morgan al principio finge no conocerlo, aunque de hecho lo llama por su nombre. Al notar su claro interés, le dice que en el pasado ya intentó salir con un jugador y no es lo suyo. Scott no puede creer que Morgan y Leslie se marchen cuando la fiesta apenas comienza. Leslie se despide y agradece la invitación, mientras Morgan está extasiada. Su plan marcha a la perfección. Está convencida de que muy pronto atrapará a Scott y vivirá en esa enorme casa. Leslie, en cambio, no entiende por qué su amiga no le dio el número. Morgan quiere diferenciarse de todas las chicas que se lo entregan fácilmente. Sabe perfectamente que volverán a encontrarse. Al día siguiente, Leslie le cuenta a su padre lo ocurrido, aunque ya está acostumbrada a que los hombres se fijen primero en Morgan, pues es muy hermosa. Todos parecen ver en Leslie solo a la amiga perfecta. A sus 35 años, sueña con conocer a ese hombre increíble que la considere la mujer de su vida. Mientras conversa con su padre, Scott aparece en la casa y evidentemente pregunta por Morgan. Lloyd se emociona al ver al famoso Scott McKnight. Leslie llama a su amiga y le dice que tiene una visita. Morgan, al mirar por la ventana y ver el lujoso auto, comprende de inmediato que se trata de Scott y se arregla rápidamente para recibirlo. Mientras tanto, Scott le pregunta a Leslie a qué se dedica. Ella responde que es jefa de terapia física en un centro de rehabilitación, un trabajo que lleva desempeñando desde hace 12 años y que podría ser hasta dormida, aunque siempre busca mantenerse actualizada, por lo que tiene muchos libros sobre el tema. Scott considera que el trabajo de Leslie es muy interesante. Justo en ese momento, Morgan baja a recibir a Scott, quien finge no saber a qué fue. Él explica que aunque solo hablaron un par de minutos, fueron suficientes para querer volver a verla. Leslie se despide y entonces Scott reúne el valor para invitar a Morgan a cenar. Ella se niega de nuevo a salir con un jugador de la NBA, pero Scott insiste en que es diferente. Morgan responde que apenas se conocen, aunque él aclara que solo será una cena entre amigos. Morgan suspira y finalmente acepta. Como era de esperarse, aquella cena bastó para que Morgan se convierta en la novia de Scott. Pronto comenzó a salir con él a distintos lugares y pasó a formar parte de la sección de novias y esposas de los basquetbolistas en los partidos. Asistían a sitios exclusivos. La prensa los perseguía sin descanso e incluso aparecieron en revistas de espectáculos. Leslie quedó asombrada al ver a su amiga en uno de esos artículos. Al poco tiempo, Morgan se mudó con Scott, quien organizó una fiesta para celebrar su invitación al Juego de las Estrellas. Morgan recibe a Leslie en su nuevo hogar y le da un recorrido por las habitaciones. Allí le confiesa sus planes de embarazarse y formar una familia muy pronto con Scott. Leslie piensa que su amiga está yendo demasiado rápido, pero Morgan insiste en que se aman. Admite que al principio se acercó a Scott por las razones equivocadas, pero asegura que él la cambió y la hizo una mejor persona. Leslie se alegra por ella. En medio de la fiesta, Scott aprovecha que su madre y sus amigos están presentes para hacerle una propuesta a Morgan. Ella lo nota de inmediato y emocionada, acepta sin siquiera dejar que termine de hablar. Todos los presentes aplauden el tierno momento, aunque la madre de Scott no parece tan feliz. Al rato, un amigo felicita a Scott por dar ese gran paso, pero son interrumpidos por Ella McKnight, su madre. Scott sabe que debió contárselo antes, aunque ella reconoce que su hijo ya es un hombre que toma sus propias decisiones. Para ella, sin embargo, sigue siendo su bebé. Preocupada le pregunta si no está yendo demasiado rápido, pues conoció a Morgan hace muy poco. Scott insiste en que ella es diferente, alguien muy especial. Ella no puede hacer más que desearle lo mejor a su hijo.
Llega el juego de las estrellas y todos están emocionados por ver jugar a Scott McKnight. Su desempeño es fenomenal, pero de pronto ocurre lo inesperado. Choca con otro jugador y se dobla la rodilla. Todo el público queda en shock ante el trágico accidente. En el hospital, el doctor informa que Scott sufrió un desgarro del ligamento cruzado posterior, uno de los más importantes para la estabilidad de la rodilla. La buena noticia es que con trabajo duro y algo de suerte, podría volver la siguiente temporada. Para su manager, sin embargo, ese tiempo es demasiado, pues necesitan que esté listo para los playoffs. Poco después se revela la verdad. Si la rehabilitación no funciona, Scott podría perder su carrera, ya que no podrá jugar con una rodilla inestable. Scott queda bajo el cuidado de la fisiatra Bella Goldsmith, apodada la Milagrosa, una especialista en lesiones deportivas que aumenta sus probabilidades de recuperación. Sin embargo, la presencia de Bella incomoda a Morgan, quien, intimidada por su belleza, marca territorio de inmediato. Hace todo lo posible hasta lograr que la despidan, y en su lugar, contratan a Leslie. Leslie reconoce que Bella Goldsmith es muy respetada en su campo, pero Morgan insiste en que no es más que una quitamaridos. Antes de marcharse, Morgan le advierte a Leslie que tenga cuidado con la madre de Scott, pues asegura que es una mujer muy difícil. Leslie entra a la habitación de Scott y lo encuentra con la pierna doblada y sin elevación, lo peor para un desgarre. De inmediato lo ayuda y Scott se siente aliviado. Ahora Leslie trabajará a tiempo completo en la casa, ya que pidió permiso en su empleo. De pronto, él aparece y le pregunta a Scott por uno de sus récords, pero es Leslie quien lo sorprende al dar una gran cantidad de datos específicos sobre aquel partido donde Scott fue figura. Ambos quedan impresionados. Entonces se le invita a Leslie a jugar bridge con el club de fans de Scott. Leslie responde con respeto, pero asegura que los vencerá a todos, lo que hace que ella mencione que Leslie le cae muy bien. Mientras Leslie masajea a Scott, él no deja de quejarse del dolor. Leslie se ríe, incrédula de que alguien que soporta los codazos de Dwayne Wade no pueda aguantar una simple terapia. Se sorprende aún más al descubrir que Scott McKnight, 2 veces jugador más valioso y candidato al Salón de la Fama, en realidad es un bebé. Morgan observa la escena y empieza a temer que Scott nunca se recupere, sobre todo al verlo incapaz de mantenerse en pie. En un restaurante, Leslie le asegura a su compañero que no se rendirá. Investigará más sobre el ligamento de Scott, leyendo todo lo que pueda, porque la carrera de un profesional está en sus manos. De pronto aparece Morgan, quien ha estado ocupada gastando el dinero de Scott. Se queja de que últimamente él sea muy aburrido, de que no quiera salir ni divertirse, a pesar de que claramente no puede hacerlo tras desgarrarse un ligamento. Para sorpresa de Scott, recibe la visita de uno de sus amigos más cercanos, quien le informa que ha escuchado rumores de que los Nets no renovarán su contrato. Leslie no puede imaginarse el equipo sin Scott McKnight, pero él, con firmeza, asegura que siempre será un Net y promete que estará listo muy pronto. Durante su tratamiento, Scott intenta comunicarse con Morgan, pero ella no responde a sus llamadas. En ese momento, escuchan las noticias duras críticas hacia él. Aseguran que sería una locura que los Nets contraten a alguien que solo ocupará un lugar en la banca. Sus días como Net se han acabado, concluyen. Scott, al oír estas palabras, queda profundamente fastidiado, y como cereza del pastel, a la mañana siguiente Scott encuentra una nota de Morgan al lado de su cama. En ella le dice adiós y le devuelve el anillo de compromiso. La traición lo deja helado. Ella, furiosa, estalla. Siempre supo que esa chica no le importaba en absoluto su hijo, incluso llegando a sospechar que Leslie también lo abandonará. Leslie le jura que no tenía idea de que Morgan se marcharía sin decir nada. Luego decide irse de la casa, pero antes promete que volverá. Leslie llega a su casa y se encuentra con Morgan, quien se está arreglando para salir tras un nuevo jugador de la NBA. Furiosa, Leslie le encara. Le recuerda que pidió permiso en el trabajo para cuidar al hombre de Morgan, y ella lo termina sin siquiera avisarle. Morgan se disculpa, confiesa que incluso había empezado a encariñarse con Scott, pero asegura que lo mejor era despedirse con una nota, porque sabía que él nunca la dejaría irse. Leslie exige más explicaciones. De pronto Morgan explota. Dice que quiere ser alguien en la vida, y no lo logrará siendo la esposa de un exjugador con un contrato mediocre, atada a una ciudad espantosa. Leslie no puede creer lo que escucha. Está indignada de ver lo corrupta que se ha vuelto su amiga, usando a los hombres a su antojo y desechándolos después. Morgan desafiante responde: déjame ser como quiera ser. No todos podemos ser la santa Leslie Wright. Más tarde, Scott yace devastado en su cama. De pronto, Leslie aparece e intenta disculparse en nombre de Morgan, pero Scott, furioso, le responde que ese asunto no le incumbe y que se limite a hacer su trabajo. Leslie asiente en silencio y se retira. Durante los días siguientes, no deja de investigar sobre el ligamento de Scott, mientras él permanece hundido en la depresión. No responde a su madre y ni siquiera piensa en comer. Incapaz de soportarlo más, Leslie recurre a un método poco común. Le lanza cubos de hielo y promete no detenerse hasta que la acompañe. Scott no tiene
tiene más remedio que aceptar. Leslie lo lleva a la cancha donde Scott practicaba desde niño. Para él, ese lugar está lleno de recuerdos. Gracias a él se mantuvo lejos de muchos problemas, pasando horas diarias entrenando con el sueño de algún día ser profesional. Leslie se sorprende al ver el talento de algunos chicos, pero también cómo pese a su esfuerzo, ninguno llegará a la NBA. Scott, en cambio, fue diferente. Triunfó, cumplió su sueño, fue bendecido. De pronto, los niños lo reconocen y corren a saludarlo. A Scott le alegra verlos. Ellos le piden que regrese a la liga, y él promete hacerlo. Luego pregunta a Leslie si realmente puede lograrlo, y ella responde que sí, aunque le advierte que la odiará cada día. Faltan 8 semanas para los playoffs. A Leslie le conmueve verlo sonreír de nuevo, así que ambos se preparan para la rehabilitación. Al principio, Scott siente que no mejora, pero Leslie lo anima recordándole que cada semana está mejor que la anterior, que su rodilla está sanando y que es momento de trabajar. Le asegura que responderá, que confía en ella. Scott entrena con esfuerzo y poco a poco su progreso se hace evidente. Él reconoce que Leslie está haciendo un gran trabajo con él, mientras ella cree que todo se debe a la combinación entre su amor por el baloncesto y su labor. Entonces Scott le aconseja que debería seguir trabajando con otros jugadores como fisioterapeuta de la NBA. Por un instante, Leslie fantasea con la idea de atender a tipos sexys y sudorosos, según sus propias palabras, aunque el comentario no le resulta nada gracioso a Scott. Mientras entrenan, Leslie le recuerda a Scott de la historia de su auto, un Mustang que heredó de su abuelo y al que llamó Eleanor. Conserva su hoyuelo en la puerta, el mismo lado izquierdo en el que su abuelo tenía uno en la mejilla, y por eso nunca quiso repararlo. Ese golpe dificulta abrir la puerta, y aunque en los talleres siempre le dijeron que para arreglarla debían eliminar la abolladura, Leslie prefiere mantenerla, aun cuando eso signifique lastimarse el hombro cada vez que la abre. Más tarde, Scott y Leslie salen a dar un paseo mientras comen algo por el camino. Ella pide un sándwich de sardina y él un pan de cocoa, lo que la sorprende, pues creía que Scott solo comía comida mediterránea o sushi. Scott no deja de reírse con las ocurrencias de Leslie. Una vez en casa, mientras juegan cartas, Scott comenta que no reconocería a su padre aunque pasara frente a él, pues de pequeño se fue a comprar cigarrillos y nunca volvió. A veces, durante los partidos, mira al público y se pregunta si su padre estará allí animándolo. Luego señala que ha notado que Leslie no ha tenido ninguna cita desde que trabaja para él. Su celular nunca suena ni recibe llamadas. Leslie confiesa que no tiene pareja. Scott no puede creerlo, ya que piensa que ella es fantástica, graciosa, inteligente y atractiva, y no entiende por qué está soltera. Leslie responde que aún no ha encontrado al hombre del que no pueda prescindir. En ese momento, estornuda, y Scott se preocupa de que sea un resfriado, pero ella, confiada, asegura que nunca se enferma. Sin embargo, más tarde Leslie está completamente resfriada. Scott le prepara una sopita de pollo y un té, y le dice que ahora será él quien cuide de ella. Ambos terminan dormidos juntos en el sofá, y Scott se asegura de que Leslie no pase frío. Al día siguiente, Scott tiene un partido de práctica con los Nets. Los directivos no creen que esté listo para los playoffs, pero sabe que sin él no podrán ganar. Es indispensable. Esa noche, Leslie escucha a alguien tocando el piano. Se trata de Scott. Él comenta que retomó el hábito hace unos meses, aunque siente que lo hace mal. Leslie opina lo contrario, y lo anima a seguir tocando mientras ella canta. Scott piensa que no son una mala dupla, y Leslie incluso bromea con que podrían trabajar en Las Vegas. En apenas 16 horas, Scott tendrá su primer partido tras la lesión. Siente temor de que su rodilla no responda, miedo de fallar, de no ser nadie sin el básquetbol. Leslie lo tranquiliza asegurándole que su rodilla responderá, y aun si no lo hace, él seguirá siendo Scott McKnight, un ser humano extraordinario. Scott agradece sus palabras. Entonces Leslie le ofrece su remedio motivador, malvaviscos y chispas de chocolate. Al principio, Scott no quiere, pero Leslie insiste, prometiéndole que se sentirá mejor al probarlo. Él accede. Le gusta tanto que hasta pide más. Esto provoca un breve acercamiento entre los dos, aunque Leslie considera que lo mejor será descansar. Al día siguiente, el partido de los Nets está por comenzar. Scott no juega como acostumbra y la frustración empieza a notarse. Los fanáticos, decepcionados, murmuran en las gradas. Entonces Leslie se acerca a él y lo anima. Le dice que no tenga miedo, que su rodilla no le fallará, que puede lograr todo lo que se proponga si confía en sí mismo. Sus palabras le dan a Scott el valor que necesitaba. Juega sin temor a lastimarse de nuevo. Recupera su nivel y termina anotando el punto ganador. Scott está de regreso y los Nets avanzan a las finales
finales de la NBA. Antes de la rueda de prensa, Scott aprovecha para agradecer sinceramente a Leslie por todo su apoyo y la invita a cenar. Leslie responde que no es el tipo de chica que pide solo ensalada, así que más le vale preparar la billetera. Scott sonríe y a él le alegrada cada vez más Leslie. Ambos se preparan para la cena y Scott le dice a Leslie que luce hermosa. Pasan una velada encantadora, escuchando jazz y disfrutando de una deliciosa comida. Al regresar a casa de Scott, él le tiene una sorpresa. Mandó a reparar por completo el auto de Leslie, colocándole una puerta de mariposa para conservar el hoyuelo. El interior es totalmente nuevo e incluso tiene un techo corredizo. Leslie, emocionada, no encuentra palabras para agradecerle. Impulsivamente le da un rápido beso, pero Scott no puede contenerse y la besa apasionadamente. Ambos terminan a la habitación de Scott, donde pasan la noche juntos. Por la mañana, Leslie se sorprende al recibir un desayuno en la cama preparado por Scott y se siente más enamorada que nunca. Mientras va a la cocina, suena el timbre. Cree que es Scott, pero en realidad es su amiga Morgan, quien ha regresado para reconquistarlo. Cuando Scott aparece, queda confundido al ver a su ex prometida. Ella intenta explicarle por qué lo dejó. Asegura que no sabía qué hacer, que estaba perdida. Cuenta que su madre murió cuando era niña y su padre la abandonó a los 5 años y por eso se aterraba a amar a alguien por completo y luego perderlo. Fue por ese miedo que huyó. Scott se siente identificado, pues también sufrió el abandono de su padre, pero le deja claro que él nunca la habría abandonado como ella lo hizo. Leslie escucha toda la conversación y, decepcionada, se retira en silencio. Morgan, por su parte, le dice a Scott que si aún queda una chispa entre ellos, le dé otra oportunidad. Afirma que lo ama y que nacieron para estar juntos. Scott le responde que necesita tiempo para pensarlo. Scott encuentra a Leslie preparando sus maletas y le explica que hasta hace 3 meses, Morgan era la mujer con la que pensaba pasar el resto de su vida y que ella también ha sufrido mucho. Lo último que quiere es que Leslie termine lastimada, pues para él es una amiga muy especial. Pero estas palabras no son suficientes para Leslie. Decide marcharse y una vez en su auto, rompe en llanto. Al llegar a casa, su padre intenta hablar con ella sobre lo ocurrido, pero Leslie prefiere guardarse sus sentimientos. Al día siguiente, conversa con sus compañeros de trabajo y les confiesa que ha decidido convertirse en entrenadora fisiatra en la NBA. Ellos la felicitan y le desean el mayor de los éxitos en su nueva meta. Como era de esperarse, Scott regresó con Morgan y salen juntos a cenar. Apenas piden algo de beber, ella sin el menor remordimiento le comenta que averiguó sobre un cupo para casarse el 15 de septiembre. Si no lo toman, la siguiente fecha disponible será dentro de 1 año y medio. De inmediato le pregunta si pueden reservarlo cuanto antes. Scott, sin embargo, siente que es una decisión demasiado apresurada, considerando que Morgan acaba de volver a su vida. Ella se molesta, convencida de que él no la toma en serio, pero Scott responde que después de todo lo que pasó, ahora necesita que la relación avance con calma. La decisión no le agrada en lo absoluto a Morgan. A la mañana siguiente, Scott intenta tocar un poco el piano, pero Morgan lo interrumpe pidiéndole cerrar la puerta. Ese gesto, tan opuesto a la actitud de Leslie, no pasa desapercibido para él. Por su parte, Leslie empezó a recibir numerosas propuestas para convertirse en entrenadora fisiatra de 5 equipos en la NBA, incluido los Nets. Todos se enteraron de que ella fue la responsable de la gran recuperación de Scott McKnight y quieren tenerla en su staff. Leslie no puede creerlo. Aceptaría a los Nets sin pensarlo, pero su situación con Scott la hace dudar. Mientras tanto, Scott ha firmado un nuevo y mejorado contrato de 5 años con los Nets. Poco después se entera de las propuestas que recibió Leslie. Su manager le comenta que ella rechazó la oferta de los Nets y que está considerando seriamente aceptar la de los 76. La noticia deja a Scott desconcertado. Janice no puede creer que su hija prefiere aceptar un trabajo que implica mudarse a otra ciudad, donde no conoce a nadie, en lugar de quedarse con sus tan amados Nets. Intuye que Leslie está huyendo de algo, o de alguien. Entonces comprende la verdad. Su hija se ha enamorado de Scott McKnight. Lloyd, en cambio, apoya la decisión de Leslie, y no entiende cómo Scott puede ser tan ciego y estúpido para no darse cuenta de lo especial que es su hija. Pero Leslie está convencida de que él ya es feliz con la chica de sus sueños. Con esa idea en mente, se despide de sus padres. Mientras tanto, Scott asiste a un programa muy conocido, donde le piden que cuente cómo logró superar el enorme desafío que le puso la vida. Scott suspira y responde con 2 palabras. Leslie Wright explica que ella hizo mucho más que tratar su rodilla. Vio en él a alguien que ni siquiera él mismo veía. Leslie nunca permitió que se rindiera. Siempre lo hacía reír y de algún modo convirtió los peores 3 meses de su vida en los mejores. Sus palabras son escuchadas por la madre de Leslie, por sus compañeros de trabajo y por supuesto por Morgan. Al oírlas, ella comprende la verdad. Cuando Scott decide retirarse del set para buscar a alguien, Morgan entiende de inmediato que se trata de Leslie. Entonces él le dice que lo suyo nunca funcionará. Ella lo acepta y le revela que Leslie está en Filadelfia
Filadelfia. Scott le agradece el gesto y parte en busca de Leslie. Ella estaba negociando con los 76 y al salir fue recibida por Scott. Furiosa, le pregunta qué hacía allí. Scott le confesó que se había dado cuenta de que estaba enamorado de ella. Leslie, convencida de que su relación con Morgan no había funcionado, pensó que Scott solo la buscaba como segunda opción, pero ella no quería ser el plan B de nadie, ni siquiera de Scott McKnight. Él lo negó con firmeza, sabía que Leslie lo amaba, como él también lo hace, y aseguró que no se iría de allí sin ella. No quería despertar otra mañana sin tenerla a su lado. Para Scott, ella era perfecta, y si debía mudarse a Filadelfia por ella, lo haría sin dudarlo. Leslie quedó en silencio ante sus palabras. Entonces tomó el teléfono, llamó a los Nets y aceptó su propuesta. Sería la nueva entrenadora fisiatra del equipo. Luego perdonó a Scott, y ambos se dieron un beso mientras se decían que se amaban. En la temporada siguiente, Leslie y Scott ya eran esposos. Morgan acompañaba a su amiga, aún con el mismo estilo como si buscara un nuevo jugador. Los Nets perdieron aquel partido, pero Scott sonrió. Leslie le pregunta por qué, y él responde que tenerla a ella era lo que realmente lo hacía feliz.